El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto volver a encontrarnos para continuar con este precioso estudio de la carta a los Hebreos. Hoy vamos a leer en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, lo que dice la palabra de Dios. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que se acuerde de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le han sido sujetas. Aquí, en estos versos, estamos hablando del primer hombre y del mundo, el mundo que conocemos, el mundo desde la creación hasta nuestros días. Pero, como dice el verso 5, Dios no sujetó el mundo venidero, o sea, el reino de Dios, a los ángeles. En el mundo actual, y más que todo en el mundo del Antiguo Testamento, los ángeles tuvieron un papel preponderante. Como aprendimos en el capítulo 1, que la ley fue dada por disposición de ángeles y fue ordenada también por medio de ángeles en la mano de un mediador. Y como hemos visto en el Antiguo Testamento, los que lo hemos leído, que los ángeles fueron los que, el medio que Dios usó para revelarse a los patriarcas, a Moisés, a Israel, a los profetas. O sea que este primer mundo sí fue sujeto a los ángeles, o los ángeles tuvieron un papel importante. Pero como dice ya el verso siguiente, citando el Salmo 8, donde David dice que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites, le hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre todas las obras de tus manos. El hombre fue hecho menor que los ángeles porque fue hecho del polvo de la tierra, por consiguiente mortal. Pero Dios lo coronó de honra y de gloria, colocándolo sobre toda la creación. Adán fue un príncipe de Dios sobre la creación. Le dio la potestad de sojuzgarla y de ejercer dominio sobre todo lo creado. Pero vemos en el verso 8 que aunque todas las cosas le fueron sujetas, todavía no le han sido sujetas todas las cosas, porque el primer hombre pecó, y eso le quitó la potestad que había recibido, la autoridad. O dicho de otra manera, cuando el adversario de Dios y del hombre hizo que el hombre desobedeciera a Dios, entonces el hombre cayó de su posición, de la silla donde estaba sentado como príncipe de la creación, y otro se sentó en esa silla que fue el adversario de Dios, o sea, el diablo. Por eso la Biblia lo llama
el príncipe de este siglo o el príncipe de este mundo. Entonces, todo esto, toda esta situación que el mundo ha vivido desde que el primer hombre, que es de la tierra terrenal, transgredió el mandato de Dios, entonces vino el caos, vino la guerra, vino la destrucción, vino todo lo que conocemos a lo largo de la historia. Pero en el verso 9 nos introduce en el segundo hombre, que es el Señor del cielo. Recuerden que la palabra de Dios habla de dos hombres, cabeza federal de la raza humana. Adán, el hombre, el primer hombre, cabeza federal de la raza humana, pero de una raza ya caída. Entonces el verso 9 nos habla del segundo hombre, que es el Señor del cielo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces aquí tenemos la introducción del segundo hombre, que es el Señor del cielo. El primer hombre fue hecho alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Y todo este drama obedece sencillamente al hecho de que Dios, que creó los cielos y la tierra, la formó y la compuso, entregó el señorío, el gobierno, la dirección de este mundo a un hombre. Ese hombre lo perdió. Por lo tanto, Dios se propuso rescatarla a través de un hombre. Porque si Dios peleara con el diablo para vencerlo, eso sería la pelea de una ballena contra un pez pequeño, lo que no sería justicia. Entonces, por eso Dios se vale de un hombre, Cristo Jesús, que es el varón perfecto. Entonces, por eso vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Recuerden que el capítulo 1 dice que él era superior a los ángeles. O sea,
Él fue hecho un poco menor al tomar un cuerpo humano, como lo dice el capítulo 10 de este mismo libro, versículo 5. Me preparaste cuerpo. O sea, Dios se preparó un cuerpo en las entrañas de una virgen, y ese cuerpo es el Hijo de Dios. Y a través de ese Hijo, Dios iba a librar la batalla con el adversario y a vencer y restituir el dominio, el señorío a este segundo hombre que es el Señor del cielo. Dice, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esta perfección no es perfección de santidad, puesto que Él es santo, porque Él es el único que nació y vivió sin pecado, sino una perfección a través del sufrimiento para llegar a ser un sumo sacerdote capaz de compadecerse de los ignorantes, de los débiles y de los extraviados, y tener compasión de todos nosotros, porque Él mismo vivió estas cosas. Y además eso nos lleva a esta unión del verso 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Santificar quiere decir apartar, apartar para Él. Ahí comienza la santidad. Este libro de los Hebreos es el libro de la santidad, porque estamos pasando a través del santuario, como el libro de Romanos es el libro de la justicia, porque estamos pasando a través de un tribunal. Y entonces el primer aspecto de la santidad es el ser santificados, o sea, el ser apartados. El mundo es una selva humana, y en una selva hay mucha maleza, muchos peligros, muchas fieras, pero el Evangelio es el llamamiento a salir de la selva humana y venir al reino de Dios, al plantío de Jehová, a la viña del Señor, a su pueblo. Esto lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Filipenses, capítulo 1 de Colosenses, perdón, capítulo 1 de Colosenses, versos 12, 13 y 14, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, por las riquezas de su gracia. Entonces, ese es cuando una persona cree el Evangelio, obedece el Evangelio, se sucede este hecho. La persona cambia de posición y de condición delante de Dios. Antes estaba en la selva humana, ahora está en el plantío del Señor, en la viña del Señor, en su reino, en su iglesia. Entonces, como consecuencia de esto, entonces Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él
y de nuevo aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo. Es decir, allí en la cruz fue donde se libró la batalla entre el diablo y el varón perfecto, Cristo Jesús, quien lo venció mediante su muerte. Él con su muerte venció al emperador de la muerte, y como consecuencia de esto, como resultado de esto, vienen 5 hechos, 5 propósitos que debemos tener muy claros para tener una fe firme, clara y fuerte. Y voy a enumerarle los 5 hechos que se convierten en propósitos. El verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo. Aquí está el primer hecho. Jesucristo venció la muerte con su propia muerte. Y por eso dice Pablo que Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Número 1. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre por toda la vida. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, aquí está el segundo propósito, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para, tercero, expiar los pecados del pueblo. Las aflicciones de Cristo, todo eso fue para venir a ser un sumo sacerdote fiel, capaz de expiar los pecados del pueblo. Y el verso 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. 5 para destruir la muerte, para venir a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo, para compadecerse de los que son tentados, puesto que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estos hechos son los que constituyen a Jesucristo como el sumo sacerdote perfecto, ya que los otros sacerdotes eran pecadores, tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos y luego por los del pueblo, y además no podían permanecer por cuanto la muerte los cegaba. Pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual vive para siempre para salvar a todos los que le esperan. Aquí comienza entonces la manifestación de Dios en carne. Aquí comienza el sacerdocio de Cristo, que es según el orden de Melquisedec. Entonces, en el capítulo 1 vimos la gloria del Hijo. En el capítulo 2 vemos la humanidad, el parentesco en el que Él se hizo nuestro pariente para venir a ser
lo que ya hemos dicho. En la ley de redención del capítulo 25 de Levítico 25, 46, 47 y 48, explica que cuando un forastero o un extranjero se enriqueciese y el israelita empobreciese y se vendiere al extranjero, entonces su hermano, su pariente cercano, su hermano o su tío o el hijo de su tío podía rescatarlo. Entonces, de la misma manera, esa es la ley del rescate. Por lo mismo, aunque Dios se manifestó en forma angelical a lo largo de 4,000 años en el Antiguo Testamento, por eso la salvación no estaba provista, porque tenía que ser un pariente nuestro, tenía que ser alguien que conociera nuestra condición, nuestra pequeñez, nuestra bajeza. Y entonces Dios, mediante su manifestación en carne, lo probó, lo demostró y lo realizó para que ahora los cristianos tengamos una firme seguridad, una firme confianza en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Libertador, nuestro Salvador, y que Él se compadece de nosotros precisamente porque Él pasó por todas las inclemencias que pasa el ser humano. Jesucristo, desde la cuna hasta la tumba, conoció, supo, pasó por todo lo que el ser humano vive, sufre y pasa. Y por eso Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesucristo no está en un trono de juicio buscándonos las faltas, está en un trono de gracia donde el pecador y el justo o el salvo puede acercarse confiadamente para hallar misericordia y hallar gracia para el tiempo oportuno. Así que, hermano, repásese este pasaje hasta que usted pueda comprender la magnitud, la grandeza de todo lo que implica la vida del Señor Jesús en su humanidad, viviendo en este mundo y pasando por su pasión, por la muerte, por la sepultura y por la resurrección, sencillamente para lograr estos 5 hechos que ya son una obra consumada y que en virtud de ello nosotros podemos descansar seguros bajo el amparo de Él, bajo la seguridad de que, como dije antes, que Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, donde Él nos considera como sus hijos, como hermanos. No se avergüenza de nosotros, así como Dios no se avergonzó de Abraham, de Isaac, de Jacob, a pesar de lo que fue Jacob. Él dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. E Israel, con todas sus rebeliones que tuvo, en el Antiguo Testamento repetidamente se dice: yo, Jehová, soy el Dios de Israel. Entonces Jesucristo es el Dios, el Señor,
de los cristianos, y porque Él, con su obra, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, para liberar, para rescatar a todos los que por el temor de la muerte estábamos sujetos a servidumbre, para venir a ser, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel para expiar los pecados del pueblo. Y cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que, qué mejor prueba de la seguridad con que un cristiano puede vivir sabiendo que Él nos libertó del pecado, de la muerte, de la condenación, y ahora podemos vivir como hijos de Dios, teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios que se compadece de nuestras debilidades y que está allí sentado en ese trono para que podamos acercarnos a Él confiadamente y alcanzar misericordia y hallar gracia para el tiempo oportuno. Gloria a Dios por esta obra maravillosa que Jesucristo hizo una vez para siempre en nuestro favor. Dios les bendiga y Dios mediante nos veremos la próxima semana. Que el Señor les guarde y mi consejo es: lea esto hasta que eso se apodere de su vida.